stupid lies, while deep inside you're bleeding. Well, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me. Bien, como dijimos antes de la nota a José Alberto Verlaine, realizaremos algunas consideraciones que ya algo y era muy necesario e indispensable realizamos sobre esta obsesión que no es casual con los vetos, los DNU, que a mi entender, y ya lo dije en otras oportunidades y lo vuelvo a repetir, reitero, no es casual que el Ejecutivo, porque constitucionalmente, ¿no es cierto?, tanto a nivel provincial, pero fundamentalmente Constitución Nacional, que prevalece dentro de la pirámide jurídica, ¿no? Como se dice, prevalece la Constitución Nacional, bueno, también tratados, convenios, pactos internacionales, por sobre las provinciales. No son contrarias desde ya, pero tenemos división en 3 poderes en la República Argentina, como lo son poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Supuestamente el más independiente de los poderes, supuestamente. Bien, no lo digo yo sola, todo lo contrario. Los sistemas de elección de jueces, juezas, Suprema Corte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya lo hemos dicho y lo diremos en otra oportunidad. Esto de utilizar de una manera contraria a lo que ordena y establece la Constitución Nacional, el sistema, entre comillas, de DNUs, decretos de necesidad y urgencia, y de los vetos, porque no es el único veto del señor presidente. Es decir, esto significa el mensaje implícito y cada vez más explícito es que quiere anular, dejar de lado, desechar, aniquilar al Poder Legislativo, al Congreso de la Nación. No es menor. Eso es la característica, diría, dentro de los ítems, las prioridades de todo gobierno dictatorial, autoritario y de neto corte nazi-fascista. Yo soy yo, soy el Poder Ejecutivo y me importa un bledo el tema de legisladores, legisladoras, etcétera, 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 aduciendo de que son gastos innecesarios, de asesores, de asesoras, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre una excusa va a haber, pero no hay argumentos, por ejemplo, como dijimos también al comienzo del programa, por la estafa, sin eufemismos, del caso Libra, el delito, del caso Libra, los viajes al exterior que le habrán dicho frenate un poco porque ya esto no da para más, permanentes, viajes que no eran en carácter oficial, sino para reuniones de ultraderecha o de Vox o con Giorgia Meloni, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con dinero que del señor Javier Gerardo Milei, no, nuestro, en hoteles y además de primerísima categoría y por supuesto toda la comitiva, etcétera, 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 y utilizando para nada menor en viajes no oficiales toda esa infraestructura que es oficial. Por ejemplo, los aviones. Bien.
con toda la tripulación y demás. Bien, ¿qué pasa? Acá no estamos hablando de leyes menores, todo lo contrario. El Congreso aprobó, la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, aprobó el aumento a las magras, casi jubilaciones de hambre, y digo casi siendo muy suave, jubilaciones y pensiones de gente, de seres humanos que aportaron durante toda su vida para obtener el derecho constitucional y además avalado, respetado y declamado por normas internacionales a una jubilación digna que debería ser casi igual a lo que percibían estando en vida activa. Bien. Y por otro lado, un tema para nada menor, el tema de la discapacidad, las pensiones por discapacidad. De hecho, en el día entre ayer y hoy hubo toda una serie de, más que restricciones, directamente retiraron una enorme cantidad de, un porcentaje muy importante, de pensiones por discapacidad. Y esto lo anunció el vocero oficial, Manuel Adorni, y no es menor, todo lo contrario, aduciendo de que que habían sido, exactamente fueron, según dijo Adorni, siempre obviamente repite el mensajito que le mandan, ¿no? De gestiones anteriores y mal otorgadas. Suspendieron más de 110.000 pensiones por discapacidad. La Iglesia también cuestionó al gobierno porque dice no podemos desentendernos de los jubilados ni de las personas con discapacidad. Inclusive un futbolista, arquero de Independiente, del club de fútbol, repudió el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Es inadmisible, dijo. Por otro lado, reitero, Manuel Adorni dijo que concretamente estos 110.000, el número exacto son 110.522 pensiones por discapacidad mal otorgadas. No amplió demasiado. Datos que, quedan ahí. Bien. Por otro lado, tenemos el tema del veto. Y es la tercera vez en el mandato, que no hace tanto en los tiempos históricos desde ya, que veta leyes del Congreso de la Nación. Y esta vez fue triple, porque fue el aumento, reitero porque no es menor, a las jubilaciones, a la restitución de la moratoria previsional y a la declaración de la emergencia en discapacidad, que incluía muchísimas prestaciones y lo vemos con estos datos que dije recién. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona un veto a nivel constitucional? ¿No es cierto? El veto es una facultad constitucional que sí está contemplada en la Constitución Nacional para rechazar total o parcialmente algunos artículos o toda una ley, acá directamente toda. Es realmente un control mutuo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo diría del Ejecutivo más que del Legislativo, ¿no? Se sanciona una ley, el Congreso la remite al Ejecutivo y el presidente tiene 10 días hábiles para decidir si la promulga o la veta. Si no se hace nada en esos 10 días, automáticamente queda promulgada. Si la veta, la entrada en vigencia queda suspendida. Las leyes vuelven al Congreso y si no tienen una mayoría
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de 2/3 o más de 2/3 no se debaten, sigue vigente el veto y hasta el periodo siguiente. No es menor tampoco. El Poder Ejecutivo, a través del decreto 534 del 2025, argumentó que estos aumentos, que no eran excesivos, estas iniciativas del Congreso, Cámara de Diputados, supondrían un gasto excesivo. Es repugnante. Más de 7 billones en 2025 y 17 billones en 2026. Cuestionó las fuentes de financiamiento previstas y advirtió que las leyes afectarían el equilibrio fiscal. Los seres humanos que se mueran, genocidio total, campos de concentración, cámaras de gas. El aumento del gasto condenaría a nuestros jóvenes, ahí utiliza la parte panfletaria, a más emisión, inflación y pobreza. Todo lo contrario, señor presidente. Por favor. Además, apuntó contra la legalidad del proceso legislativo, en particular en el Senado, donde, según se manifiesta en ese decreto de veto, no hubo citación formal ni habilitación por 2/3, nada que ver, para tratar los proyectos. Y acusó, como siempre lo hace, a una mayoría circunstancial de haber violado reglas básicas del procedimiento parlamentario y puesto en crisis el sistema constitucional, típico también de los pseudoargumentos de gobiernos dictatoriales. Por supuesto, como dije, se necesitan, ahora vuelve al Congreso, la Cámara debe reunir una mayoría, en diputados 171 votos afirmativos, en el Senado 48, veremos qué ocurre porque son 3 leyes, se pueden tratar simultáneamente o por separado, ¿no es cierto? El diputado Oscar Agos Carreño, de Encuentro Federal, explicó que un decreto no puede indicarle al Congreso cómo votar. Muy bien, muy claro. El Congreso puede insistir con cada ley por separado, evitando que el veto condicione el proceso legislativo. Obviamente el temor del oficialismo, porque ya sufrió este rechazo que pegó duro, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser? Es que se traten en paquete, no por separado, porque ahí puede haber, en fin, votos y ciertas posibilidades de dialogar, pongámoslo de una manera elegante, sin con una connotación con el rapero, trapero, como sea, de poder dialogar con algunos legisladores y legisladoras, ¿no? Bien, algunos van cambiando rápidamente. Bien, si el Congreso insiste, hay 2 caminos: o se sostiene el veto. Si logran las 2 cámaras, diputados y senadores, Congreso Nacional, los 2/3, se convierte en ley automáticamente. Y el presidente ya no puede vetarlo. Y como dije recién, si de alguna de las cámaras no se alcanza los 2/3, la ley queda rechazada y en este caso deberá tratarse en otro periodo parlamentario y viene el nunca acabar. Ya dijimos, Milei recurrió y no en temas menores, hay que recordarlos. Bloqueó una ley que establecía una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, siempre el tema de jubilados, genocidio. Una ley de presupuesto universitario. Bien, no son temas menores tampoco. Educación pública, laica, bien. Y una declaración de emergencia para inundaciones en Bahía Blanca y otras zonas afectadas. En los 2 primeros casos, diputados no logró los 2/3 y quedaron firmes los vetos. Sí está el tema todavía en tratamiento de la emergencia en Bahía Blanca y el próximo viernes ahora se tratará
en la Cámara Baja, es decir, en la Cámara de Diputados. Bien, estemos atentas a ver qué es lo que sucede, pero reitero, si no, tendrá que ser la lucha en las calles, las movilizaciones, porque esta matanza, este genocidio deliberado, brutal, salvaje, contra todo lo que sea relacionado con derechos humanos, con mejorar un poquito, no mucho, la situación brutal, salvaje, de hambre, de jubilados y jubiladas y de la mayoría de la población va en aumento. Cuidado, estemos atentos y atentas. Buenas noches, nos reencontraremos por redes sociales y desde ya en el próximo viernes en otra nueva emisión de Abrir los Ojos. Smiles and stupid lies, while deep inside you're bleeding. Well, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me. Bien, como dijimos antes de la nota a José Alberto Berlem, realizaremos algunas consideraciones que ya algo y era muy necesario e indispensable realizamos sobre esta obsesión que no es casual con los vetos, los DNU, que a mi entender, y ya lo dije en otras oportunidades y lo vuelvo a repetir, reitero, no es casual que el Ejecutivo, porque constitucionalmente, ¿no es cierto?, tanto a nivel provincial, pero fundamentalmente Constitución Nacional, que prevalece dentro de la pirámide jurídica, ¿no? Como se dice, prevalece la Constitución Nacional, bueno, también tratados, convenios, pactos internacionales, por sobre las provinciales. No son contrarias desde ya, pero tenemos división en 3 poderes en la República Argentina, como lo son poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Supuestamente el más independiente de los poderes, supuestamente. Bien, no lo digo yo sola, todo lo contrario. Los sistemas de elección de jueces, juezas, Suprema Corte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya lo hemos dicho y lo diremos en otra oportunidad. Esto de utilizar de una manera contraria a lo que ordena y establece la Constitución Nacional, el sistema, entre comillas, de DNUs, decretos de necesidad y urgencia, y de los vetos, porque no es el único veto del señor presidente. Es decir, esto significa el mensaje implícito y cada vez más explícito es que quiere anular, dejar de lado, desechar, aniquilar al Poder Legislativo, al Congreso de la Nación. No es menor. Eso es la característica, diría, dentro de los ítems, las prioridades de todo gobierno dictatorial, autoritario y de neto corte nazi-fascista. Yo soy yo, soy el Poder Ejecutivo y me importa un bledo el tema de legisladores, legisladoras, etcétera, 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 aduciendo de que son gastos innecesarios, de asesores, de asesoras, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre una excusa va a haber, pero no hay argumentos
Por ejemplo, como dijimos también al comienzo del programa, por la estafa, sin eufemismos, del caso Libra, el delito del caso Libra, los viajes al exterior que le habrán dicho frenate un poco porque ya esto no da para más, permanentes, viajes que no eran en carácter oficial, sino para reuniones de ultraderecha o de Vox o con Giorgia Meloni, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con dinero que del señor Javier Gerardo Milei, no, nuestro, en hoteles y además con de primerísima categoría y por supuesto toda la comitiva, etcétera, 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 y utilizando para nada menor en viajes no oficiales toda esa infraestructura que es oficial. Por ejemplo, los aviones. Bien. Con toda la tripulación y demás. Bien. ¿Qué pasa? Acá no estamos hablando de leyes menores, todo lo contrario. El Congreso aprobó, la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, aprobó el aumento a las magras, casi jubilaciones de hambre, y digo casi siendo muy suave, jubilaciones y pensiones de gente, de seres humanos que aportaron durante toda su vida para obtener el derecho constitucional y además avalado, respetado y declamado por normas internacionales a una jubilación digna que debería ser casi igual a lo que percibían estando en vida activa. Bien. Y por otro lado, un tema para nada menor, el tema de la discapacidad, las pensiones por discapacidad. De hecho, en el día entre ayer y hoy hubo toda una serie de más que restricciones, directamente retiraron una enorme cantidad de un porcentaje muy importante de pensiones por discapacidad. Y esto lo anunció el vocero oficial, Manuel Adorni, y no es menor, todo lo contrario, aduciendo de que que habían sido, exactamente fueron, según dijo Adorni, siempre obviamente repite el mensajito que le mandan, ¿no? De gestiones anteriores y mal otorgadas. Suspendieron más de 110.000 pensiones por discapacidad. La Iglesia también cuestionó al gobierno porque dice no podemos desentendernos de los jubilados ni de las personas con discapacidad. Inclusive un futbolista, arquero de Independiente, del club de fútbol, repudió el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Es inadmisible, dijo. Por otro lado, reitero, Manuel Adorni dijo que concretamente estos 110.000, el número exacto son 110.522 pensiones por discapacidad mal otorgadas. No amplió demasiado. Datos que, quedan ahí. Bien. Por otro lado, tenemos el tema del veto, y es la tercera vez en el mandato, que no hace tanto en los tiempos históricos desde ya, que veta leyes del Congreso de la Nación. Y esta vez fue triple, porque fue el aumento, reitero porque no es menor, a las jubilaciones,
a la restitución de la moratoria previsional y a la declaración de la emergencia en discapacidad, que incluía muchísimas prestaciones y lo vemos con estos datos que dije recién. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona un veto a nivel constitucional? ¿No es cierto? El veto es una facultad constitucional que sí está contemplada en la Constitución Nacional para rechazar total o parcialmente algunos artículos o toda una ley, acá directamente toda. Es realmente un control mutuo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo diría del Ejecutivo más que del Legislativo, ¿no? Se sanciona una ley, el Congreso la remite al Ejecutivo y el Presidente tiene 10 días hábiles para decidir si la promulga o la veta. Si no se hace nada en esos 10 días, automáticamente queda promulgada. Si la veta, la entrada en vigencia queda suspendida. Las leyes vuelven al Congreso y si no tienen una mayoría, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, de 2/3 o más de 2/3, no se debaten, sigue vigente el veto y hasta el periodo siguiente. No es menor tampoco. El Poder Ejecutivo, a través del decreto 534 del 2025, argumentó que estos aumentos, que no eran excesivos, estas iniciativas del Congreso, Cámara de Diputados, supondrían un gasto excesivo. Es repugnante. Más de 7 billones en 2025 y 17 billones en 2026. Cuestionó las fuentes de financiamiento previstas y advirtió que las leyes afectarían el equilibrio fiscal. Los seres humanos que se mueran, genocidio total, campos de concentración, cámaras de gas. El aumento del gasto condenaría a nuestros jóvenes, ahí utiliza la parte panfletaria, a más emisión, inflación y pobreza. Todo lo contrario, señor presidente. Por favor. Además, apuntó contra la legalidad del proceso legislativo, en particular en el Senado, donde, según se manifiesta en ese decreto de veto, no hubo citación formal ni habilitación por 2/3, nada que ver, para tratar los proyectos. Y acusó, como siempre lo hace, a una mayoría circunstancial de haber violado reglas básicas del procedimiento parlamentario y puesto en crisis el sistema constitucional, típico también de los pseudoargumentos de gobiernos dictatoriales. Por supuesto, como dije, se necesitan, ahora vuelve al Congreso, la Cámara debe reunir una mayoría, en diputados 171 votos afirmativos, en el Senado 48, veremos qué ocurre porque son 3 leyes, se pueden tratar simultáneamente o por separado, ¿no es cierto? El diputado Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, explicó que un decreto no puede indicarle al Congreso cómo votar. Muy bien, muy claro. El Congreso puede insistir con cada ley por separado, evitando que el veto condicione el proceso legislativo. Obviamente el temor del oficialismo, porque ya sufrió este rechazo que pegó duro, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser? Es que se traten en paquete, no por separado, porque ahí puede haber, en fin, votos y ciertas posibilidades de dialogar, pongámoslo de una manera elegante, sin con una connotación con el rapero, trapero, como sea, de poder dialogar con algunos legisladores y legisladoras, ¿no? Bien, algunos van cambiando rápidamente. Bien, si el Congreso insiste, bueno, hay 2 caminos: o se sostiene el veto. Si logran las 2 cámaras, diputados y senadores, Congreso Nacional,
Los 2/3 se convierten en ley automáticamente. Y el presidente ya no puede vetarlo. Y como dije recién, si de alguna de las cámaras no se alcanza los 2/3, la ley queda rechazada y en este caso deberá tratarse en otro periodo parlamentario y viene el nunca acabar. Ya dijimos, Milei recurrió y no en temas menores, hay que recordarlos. Bloqueó una ley que establecía una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, siempre el tema de jubilados, genocidio. Una ley de presupuesto universitario. Bien, no son temas menores tampoco. Educación pública, laica, bien. Y una declaración de emergencia para inundaciones en Bahía Blanca y otras zonas afectadas. En los 2 primeros casos, diputados no logró los 2/3 y quedaron firmes los vetos. Sí está el tema todavía en tratamiento de la emergencia en Bahía Blanca. Y el próximo viernes, ahora, se tratará en la Cámara Baja, es decir, en la Cámara de Diputados. Bien, estemos atentos, estemos atentas a ver qué es lo que sucede, pero reitero, si no, tendrá que ser la lucha en las calles, las movilizaciones, porque esta matanza, este genocidio deliberado, brutal, salvaje, contra todo lo que sea relacionado con derechos humanos, con mejorar un poquito, no mucho, la situación brutal, salvaje, de hambre, de jubilados y jubiladas y de la mayoría de la población va en aumento. Cuidado, estemos atentos y atentas. Buenas noches, nos reencontraremos por redes sociales y desde ya en el próximo viernes en otra nueva emisión de Abrir los Ojos.